tu cerviz. Inclina tu cerviz. Amén. Jesús. Y no pierdas ese vínculo Gloria a ti, con el Padre. Señor. Bendito eres. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, tu cerviz, dobla tu cerviz. Esto es doblar la cerviz. Amén. Es Gloria a ti, Padre. una actitud de reverencia ante el Rey. Bendito eres, papá. En la antigüedad, cuando entraban a la presencia del Rey, de un rey, si él lo permitía, entraban a veces de rodillas, entraban con la cerviz inclinada, entraban rostro a tierra, así, porque había respeto, había reverencia, había temor, había temblor, porque estaban ante la presencia de su Rey. ¿Cuánto más entrar, permanecer en la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores? Allí, ante su altar, ante el trono de la gracia, a sus pies, disfrutando su presencia, disfrutando su dulce presencia. Señor, gracias. Gracias porque aún siendo llagas, como llagas podridas, aún habiendo hecho y deshecho con esta vida que tú nos diste un día tú miraste en el ancho desierto y miraste un pequeño grano de arena y lo tomaste y lo limpiaste y empezaste a moldearlo. Ese grano soy yo. Gracias, Señor, porque un día saliste al camino y nos viste allí tirados, envueltos en sangres, sucios, abandonados, olvidados de todo y de todos. Un día, Señor, inclinaste tus ojos y miraste a ese corral de cerdos batidos en su propio estiércol y decidiste, Señor, tomarnos, limpiarnos, santificarnos, purificarnos y vestirnos con tus vestiduras preciosas, despojándonos de nuestros harapos viles y sucios. Hoy, mi Dios, rogamos que tu palabra sea el bálsamo, sea la venda, sea el ungüento, la medicina, que sane nuestras heridas, que cure, Señor, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hoy, Padre, te ruego que tu palabra, que no está presa, corra veloz y sea glorificada, y no vuelva a ti vacía, Señor, sino que la prosperes en aquello para lo que tú le envías. Que hoy, Padre, incrustes y selles y des permanencia a tu palabra en el espíritu humano. Sana hoy, Padre, toda herida. Limpia, Señor, lo que esté sucio. Corrige lo deficiente. Levanta al caído, Padre. Esfuerza al cansado. Renueva el gozo de tu salvación en esas almas que hoy en día ya no quieren seguir porque las cosas no son lo que ellos pensaban, o porque la lucha, la prueba es demasiado fuerte, demasiado dura.
Hazles sentir tu presencia. Hazles entender, Padre, que tú vas delante de ellos, abriendo camino. Que tu mano esté extendida, Señor, para levantar, para sanar toda herida, para dar fuerzas, Señor, a aquel que ya no las tiene. Extiende hoy tu mano, Padre, para consolar a aquel que esté triste, aquella que esté triste, para hacerle entender a aquel o aquella que se siente solo o se siente sola, que tú eres su compañía. Aquel o aquella que se siente desamparado, que tú eres su refugio, su escondedero, su pronto auxilio en medio de la tribulación. Honra y gloria a ti, oh Dios del cielo y de la tierra, no solo porque tú las merezcas, sino porque tuyas son, te pertenecen, Señor. Te pertenecen la alabanza, la gloria, el reino, el poder, la majestad, el imperio, el dominio. Bendito eres, amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy se titula El aceite de reserva, seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Repito, el tema de hoy se titula El aceite de reserva, seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Para ello, tenemos que ir a la Escritura para leer lo que significa el aceite de reserva. Mateo capítulo 25, del verso 1 en adelante, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abre, aviva, aumenta y despierta tus sentidos espirituales para que puedas comprender y discernir esta palabra y conocerlo a Él un poco más hoy. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo, no les conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Interesante. Les he dicho en repetidas ocasiones una expresión que era muy común, muy recurrente
que usaba el Señor Maestro, el amado, es que cuando Él platicaba de lo que nosotros conocemos como parábolas, que en realidad son historias, escucha, muchos aún en el pueblo de Dios dicen y afirman que una parábola es solamente un ejemplo figurado, pero que no es real. Quiero decirte que no es así, porque como te mencioné en alguna ocasión, el Señor no usa mentiras para decir verdades. ¿O sí, hermanos? No. No. El Señor no usaba mentiras para decir verdades. Hoy es muy común en los que se dicen sus hijos, en los que se dicen sus ministros, que el fin justifica los medios. Para muchos hoy en el pueblo de Dios, el fin justifica los medios. Es decir, para ellos no es problema corromper la palabra de Dios, prostituir la palabra de Dios, contaminar el altar de Dios, si lo que están haciendo sirve para extender el reino de Dios en esta tierra. Si lo que están haciendo, aunque no sea bíblico, aunque no sea escritural, sirve para llamar almas a los pies del Señor, pues no. Fíjate que no es así. El fin no justifica los medios. A ti que escuchas y que Dios te ha dado una responsabilidad ante Él de apacentar ovejas, no olvides esto: el fin no justifica los medios. No corrompas, no ensucies, no prostituyas, no contamines el altar ni la palabra de Dios, ni mucho menos su presencia. El fin no justifica los medios. Y el Señor jamás, el amado, usaba mentiras para decir verdades. Él decía siempre: entonces el reino de Dios es semejante a, dice aquí en el 1, entonces el reino de Dios será semejante a. ¿Qué significa esto? Que el reino de Dios será semejante a esto. En este caso leímos el caso de las 10 vírgenes, 10 mujeres que esperaban al novio, al amado. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes. Prudentes. Prudentes hablar. ¿Qué es prudente? Prudencia pues es pues es sensatez, prudencia es que Inteligencia, sabiduría, temor, discernimiento, oración, y entraremos en todo eso. ayuno, Eran que preparación. se estaban preparando. ¿Qué dice el canto que de hace un momento, hermano Elliot? ¿Cuál de los dos? Acerca de la segunda, el retorno de Cristo, la segunda está por venida. llegar. Vamos a prepararnos, hermanos, no sé que nos vayamos a quedar. Dice la letra: no sea que alguien se vaya a quedar. A veces cuando canto esa canción digo: no sea que alguien se quiera quedar. ¿Sí? Tiene lógica. Sí, porque Alguien se quiera quedar. Sí. Y tú dices: ¿quién se querrá quedar a la tribulación? Pues, Dice: aunque la tribulación, así como lo están manejando ahora los modernos, que dicen que la iglesia no pasará la tribulación, pues por Dios, estás ya de antemano perdido, estás perdida. Porque la Escritura nos enseña que cuando el Señor venga por segunda vez, vendrá a rescatar, escucha, a su pueblo. Porque su pueblo estará sufriendo persecución, estará sufriendo muerte, estará sufriendo tribulación que vendrá
a través y por causa del anticristo, del mundo que se negará hasta ese entonces a reconocer al Señor como suficiente Salvador. Además que ahí la palabra rescatar, la gente lo toma como rescatar, pues nos va a sacar antes de. Sí, Así sí. lo malinterpreta, porque si digo, uno humanamente lo razona, dices, vendrá a rescatar, pues vendrá a llevarme antes de que eso pase, o sea, para que no me pase. Simplemente Pero no analizan la palabra que es rescatar, es que estando allí en la tribulación, el Señor. hablando cronológicamente, y para quienes no entienden cronológicamente, se le llama cronológicamente porque, escucha, este es un dato importante, en la antigüedad, los antiguos, los griegos por ejemplo, tenían un dios para el tiempo y le llamaban Cronos al dios tiempo, el dios del tiempo. No sé si lo sabías o no, pero ahora ya lo sabes. Había naciones que creían que había un dios que controlaba el tiempo. Por eso hoy en la actualidad se usa esa palabra cronos o cronológicamente para decir las diferentes etapas del tiempo. La cronología que aún inclusive entre estudiosos de la escritura se usa, la cronología, es decir, el orden de los tiempos en que sucedieron los eventos o que sucederán, escucha, se le llama cronología, es decir, los tiempos en que se darán o se dieron o se están dando los eventos que la escritura nos narra. Sí, cronología habla de orden también. Un orden, por eso, un orden, un tiempo, los tiempos, unas cosas antes que otras, unas cosas después que otras, unas cosas junto con otras. Si leemos Mateo 24, nos damos cuenta, escucha, que todo lo que el amado enseñaba o enseñó en esa ocasión de las semillas antes de su venida, de las señales, ¿verdad? Semillas, dije semillas, perdón, estoy pensando en la buena semilla, pero bueno, las señales, de lo que sucederá antes de que Él venga a rescatar, a levantar, a llevarse a su pueblo, como tú lo quieras interpretar. Cronológicamente nos enseñan que son señales que se darán, sucederán antes de que Él venga. Tú lee primera y segunda cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses y te darás cuenta de lo que estoy hablando. Simplemente a los tesalonicenses Pablo les dijo, nadie los engañe, nadie, dijo, porque el Señor no vendrá sin que antes que venga la apostasía, es decir, de que el pueblo de Dios, el que en ese momento se supondrá que es su pueblo, empezará a negar a Cristo. No vendrá, dice, sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. El hijo de perdición le llama al anticristo, al inicuo, aquel que se sentará en el templo diciendo que es Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No dice la escritura que muchos de los escogidos serán engañados? ¿Cómo puede suceder eso? Digo, lo estoy diciendo como ejemplo. Hay mucha evidencia en la escritura que nos habla de que antes de que el Señor venga por segunda vez por su pueblo, a juzgar a la humanidad, a pelear, dice, contra el
adversario contra el anticristo. ¿Cómo puede ser que eso suceda si la iglesia ya no estará aquí? Es ilógico. Solamente usa tu lógica espiritual, y hasta con tu lógica humana podrás entender que es ilógico, es absurdo pensar que que la iglesia ya no estará aquí cuando Cristo venga a pelear contra el anticristo. Es ilógico, es absurdo. Analízalo. Lee bien Mateo 24 y pídele a Dios, ruégale, suplícale, implórale que te quite las vendas. Que te quite las vendas para que puedas ver y puedas oír y puedas discernir y entender la palabra. Por eso el canto dice: preparémonos. Por eso dice el Señor: cuiden su salvación con temor y temblor. Por eso dice que 5 vírgenes eran insensatas y 5 sensatas, pero las prudentes, aquí lo dice, pero dice que las insensatas, es decir, las imprudentes, las que no estaban preparadas, tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite consigo, dice, es decir, no tomaron la vasija. La vasija. Interesante el término por una razón. Porque la Escritura nos enseña que nosotros somos vasos, somos ¿qué? Vasijas, somos copas, somos instrumentos, somos lámparas. Utensilios. Somos lámparas también, utensilios. ¿Por qué vasos? Porque en ese vaso el Señor derrama de su agua viva. ¿Por qué vasijas? Porque somos, dice la Escritura, vasijas donde Dios deposita sus riquezas. Deposita su pan vivo que envía del cielo. Su aceite. ¿Por qué somos copas? Porque Él derrama de su vino nuevo, de su espíritu. ¿Por qué somos lámparas? Porque dice que debemos ser luz en las tinieblas. Somos luz. Según lo que Él dijo, somos luz. ¿Por qué dice que somos instrumentos? Porque somos herramientas en sus manos con las cuales Él está formando su imagen y su semejanza en todas las almas que están escuchando su palabra y que están buscando su presencia. Las insensatas, las imprudentes, tomaron sus lámparas, pero no tomaron más aceite. Pero las prudentes, las sensatas, tomaron aceite en unas vasijas. ¿Tomaron qué, hermanos? Aceite en unas vasijas junto con sus lámparas. ¿Recuerdan los tipos y figuras? No importa lo que tus líderes religiosos te hayan dicho o te digan. En la Escritura hay infinidad de ejemplos que nos enseñan que Dios nos demanda que le demos una seguridad y una garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Hoy Él te hace una pregunta antes de que prosigamos con esto. ¿Estás dispuesta, tu alma, porque a fin de cuentas todos que somos, hermanos, somos almas? Si me escuchas a veces decir el femenino o el masculino, no es por la diferencia de género o por la diversidad de género, como dicen hoy los impíos inmundos. Quiero decirte algo, por ahí hay un
un político transgénero aquí en México, un político de esos impíos, sucios, inmundos, pervertidos y corrompidos, sodomitas, que Dios permitió, oye bien, y esto es parte de las señales que se darán antes, de los eventos que sucederán antes de que el amado venga por su pueblo, de esos impíos, sucios, inmundos, transgéneros, que está ahí en las cámaras de legisladores aquí en México, diputado, senador, creo que es un senador, algo así, que es un transgénero. Están peleando para obligar a México a que se vuelvan sodomitas igual que ellos. Platicando con la tribu ayer, les dije, los sodomitas, los pervertidos, pretenden obligar a través de las leyes, cambiando las leyes, pretenden obligar con la complicidad de otros que sin ser sodomitas, pero que están de acuerdo con ellos, pretenden obligar al pueblo, a la nación, así como en muchos países está sucediendo hoy, a cambiar las leyes para que los mexicanos, los ciudadanos, sean y acepten lo que ellos hacen. Y les dije, es interesante notar cómo los sodomitas, el gobierno, que en el gobierno, por cierto, hay demasiada sodomía, hombres y mujeres que se echan con mujeres, varones que se echan con varones, practican tales cosas y están de acuerdo con los que las practican, aunque digan que no lo son. Pero, ¿cómo quieren obligar a la gente a que acepten y se hagan como ellos, pero no aceptan cambiar las leyes para permitir hacer una pequeña oración en una escuela y enseñar a los niños para que teman a Dios y lo respeten? Nos damos cuenta que todo el mundo está en poder del maligno, pero una cosa es cierta, Dios tiene el control de todo. Y este corrompido dijo, se vistió de papa, se vistió de cura católico, y dijo que él exige, que su género exige que la Biblia se reinterprete. Es decir, quieren obligar a todos los que nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, de cualquier denominación, de cualquier secta, de cualquier religión, quieren obligar a que cambiemos o a que cambien la Biblia. Obviamente se refiere a que quieren que se quiten pasajes de la Escritura donde Dios condena toda esa sodomía, toda esa corrupción, toda esa perversión moral, física y sexual en la que hoy el mundo está hundido. Por eso es que Dios nos demanda a sus hijos que le demos una seguridad y garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Él te pregunta hoy, ¿estás dispuesto, oh alma de Dios, a pagar el precio? ¿No solo a darlo? La pregunta surge por una simple razón. ¿Qué sucederá cuando empiecen, que de hecho ya lo están haciendo, a cambiar las leyes para obligarte a ti a hacer cosas que no convienen, a hacer cosas que Dios condena? ¿Qué sucederá? Nuestro hermano Elliot mencionó algo respecto a lo que ha sucedido desde que empezó esta farsa de la pandemia, durante la cual han obligado y han cambiado las leyes para obligar a la gente a meterse cosas en el cuerpo que Dios no autoriza.
que Dios repudia, que Dios rechaza. Un día Dios nos dijo, porque le preguntamos, Señor, ¿qué haremos? Y dijo, nadie tocará sus cuerpos. Nadie, no autorizo que toquen sus cuerpos. Pero también nos dijo algo muy importante. Y es una palabra que hemos analizado y comentado estos días aquí en la tribu. Platicando con nuestro hermano Leo, Elliot, le dije, hijo, ¿recuerdas cuando Dios nos dijo que vendrán días cuando sus mismos hijos, los hijos de Dios, estarán dispuestos, estarán disponibles para hacer lo malo, a hacer lo malo, dijo, para seguir haciendo lo bueno? ¿Entiendes eso? Muchos ministros, muchos que predican, que tienen que ir, venir, subir, bajar, entrar, salir, quitar, poner, formar, tornar, por causa de la obra de Dios. Cuando venga esas restricciones y les digas, o eres sodomito o no podrás seguir predicando, o vienes vacunado o no podrás seguir viajando, o aceptas las condiciones que yo como gobierno te estoy poniendo, te gusten o no, estés de acuerdo o no, entonces no podrás seguir predicando la palabra. La pregunta es, ¿estás dispuesta, alma, a pagar el precio, no solo a darlo? ¿Estás dispuesto a decir no cuando todos digan que sí? ¿O serás de aquellos que dice la Escritura? ¿Estarás dispuesto? ¿Estarás dispuesta a hacer lo malo para poder seguir haciendo lo bueno? Es decir, ¿estarás dispuesto a aceptar la corrupción del gobierno, la corrupción de las instituciones que te están exigiendo y demandando que tú desobedezcas a Dios para que tú puedas seguir predicando la palabra? Tal vez no te interese. Tal vez tú digas, ¿qué tiene de malo una vacuna? ¿Qué tiene de malo? Si quieren ser maricones, si quieren ser jotos, si quieren ser sodomitas, si quieren ser transgéneros, si quieren ser lesbianas, homosexuales, es su problema. Que Dios los juzgue. Pero dice la Escritura que Dios está en contra de aquellos que no solo las hacen, sino de aquellos que se complacen en los que las practican. Y tal vez tú puedas ser uno de ellos, que tú estés dispuesto a hacer lo malo para poder seguir haciendo lo bueno. Pero recuerda que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Más bien la pregunta que Dios te hace es, ¿qué seguridad y qué garantía tú me das a mí de que estarás en mis bodas en aquel día? ¿O solo eres un alma más de tantas que viven creyendo que porque asisten a una iglesia de cualquier denominación, que porque cargan una Biblia bajo el brazo, que porque asisten a eventos o actividades religiosas, que porque se visten o se adornan, porque se arreglan, porque se comportan, porque son de tal o cual forma o de tal manera, por eso ya son agradables ante Dios, ya son aceptos en el amado? Cuando ofrecemos incienso,
cuando ofrecemos ofrenda a Dios, siempre en nuestra oración le decimos: Señor, he aquí esta ofrenda como incienso agradable, como incienso, como fragancia grata, que llegue, que suba hasta tu presencia, Señor, hasta tu trono de gracia, y tú lo recibas y lo aceptes en el amado y deleites tus sentidos, Señor. ¿Tú crees que porque eres parte de un grupo, tú crees que porque cantas bonito, porque oras bonito, porque te reúnes, tal vez pienses que porque predicas, tal vez pienses que porque tienes un cargo en el grupo, en la iglesia, tal vez porque pienses que siendo apático o indiferente, tal vez porque tú te vistes de tal o cual manera, o tal vez porque tú perteneces a X denominación, a X iglesia. Hay muchos que piensan que porque pertenecen a iglesias, a mega iglesias, allí está la salvación de Dios, o que ahí está la presencia de Dios. Quiero decirte algo, y esto será repetitivo aquí. Si tú no le estás ofreciendo a Dios la seguridad y la garantía de que estarás en sus bodas un día, entonces tú eres digno de compasión y de misericordia. ¿Por qué? Porque lo que dice la Escritura es que, y te pregunta si sabías tú que cuando Dios te ofreció su salvación, también te condicionó para que realmente seas salvo. ¿Sí? Tú puedes decir: es que la salvación es gratuita. Sí. De hecho, aquí lo hemos enseñado, hemos dicho muchas veces, la salvación no nos costó nada. Le costó a Él, al amado, le costó al Padre, le costó al Espíritu Santo. La salvación no nos costó nada a nosotros. Por eso nuestro hermano leyó que por gracia somos salvos. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Pero la vida cristiana sí cuesta mucho. La vida cristiana cuesta mucho. Porque para vivir en Cristo, para lograr a Cristo, para lograr ganar a Cristo, tenemos que perderlo todo. Perderlo como está escrito. Lo que nosotros teníamos o tenemos por valioso, tenemos que perderlo, ¿qué? Todo, para ganar a Cristo. Aunque ahí tus líderes religiosos, engañadores, mercaderes de la fe, te digan que no, que Él ya pagó el precio y que tú no tienes que hacer nada porque Dios ya te dio la salvación gratuitamente. Quiero decirte que no es así. Porque Dios nos condiciona, escucha, nos condiciona para ser salvos. Y tú podrás decir: estás loco, hermano Antelmo. Vamos a la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 1. Dice así: del 13 al 22. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento. ¿Ciñan qué? ¿Qué es ceñir? Hermano Elliot, ¿qué es ceñir? Me ciñó, me puso, me envolvió, me dio, me colocó. Bien, lo explico. Sí, lo entiendo yo. A ver, disculpen, usaré un ejemplo. Ajá. Sí, con ese me ceñiste, de alegría me diste. Ajá. O sea, me puso algo. A ver, Sí, eso ceñir. observen este cinturón. ¿Qué es ceñir? ¿Es qué? Ponerme Ajá. el cinturón, por decirlo.
¿Sí me explico? Sí, ¿Qué es esta chamarra? Me puse, sí. me ceñí mi chamarra. Es un sinónimo. Ajá. Todo lo que nos pongamos encima Es un ceñir. es un ceñir. Ciñan, es decir, Pónganse. pónganse, colóquense, envuélvanse. Envuélvanse. ¿Están entendiendo? ¿Están discerniendo eso? Sí. Dice, ciñan los lomos, en este caso, ¿qué? Los lomos. Los lomos, la espalda. Ajá. Pero aquí dice, los lomos de su ¿qué? Entendimiento. ¿Por qué Pablo usaba esas palabras, esas expresiones? Bueno, lo que les he mencionado en otras ocasiones, para comprender muchas cosas de la Escritura, primero tenemos que interpretarla a la luz de la Escritura. de la cultura Mm. cuando fue dicha esta palabra o escrita. ¿Por qué el apóstol Pablo, Pedro, etcétera, los discípulos usaban expresiones refiriéndose, por ejemplo, corran la buena carrera de la fe, cíñanse los lomos, pónganse el escudo de la fe, las sandalias, el apresto del evangelio? El entorno cultural en el que fue escrito esto era un entorno cultural en donde se le daba mucha importancia a los deportes. Las olimpiadas, muchas de esas cosas que hoy se practican como deportes a nivel mundial, Sí, vienen de allá. ¿vienen de allá? De Grecia, de Roma. ¿Sí me explico? Recuerden que en aquel entonces esas naciones eran las que dominaban, su cultura es la que dominaba. Y Pablo, cuando se dirigía a los creyentes, él sabía que ellos tenían una mentalidad deportista. de esa cultura. Sí. Entonces, lo tenían que entender porque lo tenían que entender. Sí, es como tipo y figuras. Ajá. Son tipos. Un lenguaje entendible para que lo Exacto. comprendieran. Exacto. Entonces dice, ciñan los lomos de su entendimiento, sean ¿qué? Sobrios. Sobrio significa, es lo contrario de embriaguez, de estupidez. Sean sobrios, es decir, no sean estúpidos. Sean sobrios. ¿En qué? Y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, es decir, estando como llagas podridas allí en medio de la basura, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Sean también santos en toda, escucha, en toda. Nada más en la escuela, hermano, No, en el trabajo, no. en la casa, Mm-mm. en el templo. Mm-mm. Ah, carambas, ya me la pusieron difícil, hermano Leo. Se dice todo es todo. Sin embargo, ¿cómo viven los creyentes modernos hoy? Por eso la escritura dice, o eres cristiano, ¿O eres o mundano? sí, o Dios mismo lo dijo Jesús en la escritura, que no seas Ni ni frío, caliente ni frío. ni frío, ni caliente. No, o eres No, frío, o eres frío, o perdón. caliente. Si eres O tibio, o sea, si eres Pero no aquí tibio. sí, allá no, él te vomita. O eres mundano Oye, del mundo, o eres... Pero los hermanos de ahora dicen que, pues que no hay problema, estamos en la carne. ¿No saben lo que es la tibieza o qué? Pues sí, pero pues le acomodan a su... A su antojo y Sí. conveniencia. Creen que como enseñan ahora salvo, siempre salvo. Sí, sí, no puede importa cómo vivas. puedes ser pecador y hacer lo Ajá. que quieras y al final Dios te va a perdonar y te va a salvar.
Sí, Pero una escritura, ahí hablando tú en la escritura, él dice, cuidemos la salvación con temor y con temblor. temblor. Ujú. Que cuidemos la corona. O sea, eso habla de cuidar, es de que luches, hagas lo bueno, o sea, santidad, para que esa salvación no la pierdas. Tú hablaste en la escritura de que la salvación fue un regalo del Señor, sí, pero dice que la cuidemos. Y el Sí. cuidarla es que tú la procures, que la abraces, que hagas lo que la salvación te pide para que esté contigo. Y la Para que sigas conservándola. Y la salvación es Dios. Pablo lo dijo. Dijo, yo de esta manera, ¿qué? Corro. No como a la aventura, sino que pongo mi cuerpo ¿en qué? En servidumbre. En servidumbre. Vamos a leer ese pasaje. Vamos a buscarlo rápido. No importa que nos detengamos un poquito, porque muchos dicen, ¿a dónde dice eso? Y lo dicen precisamente porque como ignoran la escritura, porque no la leen, dicen, ¿dónde dice eso? Dice así, en 1 Corintios 9, después de una reflexión que Pablo hace, precisamente hablando de esa figura de correr la buena carrera de la fe, le llamó él, o de pelear la buena batalla de la fe, dice, todo aquel que lucha de todo que abstiene. Abstenerse significa dejar lo que nos gusta. Es eso, básicamente. Cuando se habla de un alcohólico que dejó el vicio, dice, es que yo ya no soy alcohólico, yo ya soy abstemio. Si me preguntan, Antelmo, ¿tú tomas? Les digo, no, yo soy abstemio. Sí tomo vino, sí lo tomo y me emborracho con él. Me pongo, decimos en México, hasta atrás. Pero ¿saben de qué vino tomo? Del vino celestial. Del vino celestial. De Jesucristo que vino a salvarme. De ese vino yo tomo. Y me pongo, dice, ebrio del vino nuevo. Por eso, y algún día si Dios me permite enseñar acerca de lo que significa el vino, muchos polemizan de que si Dios permite o prohíbe tomar vino, que no prohíbe, es un tema muy, ahí está en la escritura, es solamente que mucha gente no está preparada para escuchar esto. Mucha gente podría tomar esto como un pretexto para seguir en sus vicios y en sus pecados. Pero escucha, la escritura dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera, estamos leyendo 1 Corintios 9, 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué dice? Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo estaba consciente de que él, la salvación que Dios le dio a él, no era segura si él no permanecía fiel, si él no cuidaba la salvación. Tú puedes decir, Pablo, estás loco, hermano Antelmo, ¿no? Allí está. Él estaba consciente. Si yo no cuido mi salvación con temor y temblor, si yo no corro la buena carrera de la fe hasta llegar a la meta, si yo no peleo la buena batalla de la fe hasta lograr la victoria, hermano, es que nosotros ya tenemos la victoria.
No confundas las palabras. Cuando habla de que Dios nos dio la victoria, no se refiere a que nosotros ya vencimos. Se refiere a la salvación. En este caso, cuando habla de la victoria que nos fue dada, se refiere, escucha y grábatelo bien y dile a Dios: Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia, incrusta, sella y da permanencia a esta palabra en mi espíritu. Cuando la palabra dice que Él nos dio la victoria, se refirió a que Él nos dio la salvación. La salvación aquí es la victoria, la que Él obtuvo en la cruz, cuando Él le quitó al enemigo las llaves, dice la Escritura, del Hades, las llaves que le daban derecho sobre los hombres, sobre sus almas. La victoria nos ha sido dada, sí, es la salvación. No dice que la victoria, que tú ya la hiciste, que ya no tienes nada que hacer, que tú ya eres victorioso, que eres más que vencedor. Sí, pero está hablando de esto, de que tú estás corriendo la buena carrera de la fe y peleando la buena batalla de la fe. Dice por Pablo: porque si no cuido mi salvación con temor y temblor, entonces al final yo seré descalificado, aún habiendo sido heraldo para otros. ¿Sabes lo que significa un heraldo? ¿Saben lo que es un heraldo? Un heraldo en la antigüedad era el que estaba, una persona que estaba al servicio del rey. Era el periódico, para que me entiendas mejor. Era el periódico. El rey le decía: ve y anuncia esto al pueblo. El hombre iba, corría de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, anunciando: el rey dice esto. Un heraldo podía ser uno que tocaba trompeta anunciando algo. Eso es un heraldo. Pablo era un heraldo, así como nosotros hoy somos heraldos de la palabra, heraldos del reino de Dios, porque Dios nos puso para anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso es ser un heraldo. Pablo dijo: sin importar que yo haya sido heraldo para otros, seré descalificado si no cuido mi salvación con temor y temblor. Ahora, ¿entiendes? Tiene sentido la palabra que dice que Dios nos condicionó. Nos condicionó. Escucha. Esa salvación. Dice entonces: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, en toda. Los creyentes modernos, la mayoría de ellos, hoy parecen payasos, pero no en el sentido como Dios nos dijo, de hacer felices, de hacer reír a otros, aun cuando estemos deshechos por dentro. Parecen payasos, porque tienen un disfraz para toda ocasión. Los creyentes modernos tienen un disfraz para ir a la escuela. Tienen un disfraz para estar en su casa. Tienen un disfraz para el trabajo. Tienen un disfraz para la calle. Tienen un disfraz para el templo, para la iglesia. Pero un disfraz diferente. Se disfrazan. La mayoría de los hijos
dizque de Dios, modernos, no son lo que dicen que son, ni hacen lo que Dios dice que tienen que hacer. Porque a donde están, a donde van, con quien están, son de diferente manera. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser, ¿qué? De una sola forma. Debemos tener su pensar y su sentir del gran yo soy. ¿Por qué creen que los creyentes de ahora, la mayoría, se jactan de que ellos no tienen persecución, no sufren desde que conocen a Cristo? Pues, hermano, desde que conozco al Señor, todo el mundo me quiere. Ay, qué bueno que cambiaste. Ay, todo el mundo me alaba. Tengo muchos amigos. ¿Te has preguntado por qué? Siempre les pregunto, ¿les hablas de Cristo? Sí, hermano. ¿Les hablas del arrepentimiento? Arrepiéntanse. Ahí es cuando abren los ojos como platos. Ah, no, hermano, yo les hablo de Dios. Sí, pero ¿les hablas su sana palabra? ¿O solamente les hablas bonito para convencerlos tú? Por eso muchos no tienen problema. Por eso muchos defienden el evangelio, la doctrina, la herejía de la prosperidad. Porque ahí todo es, ¿qué, hermanos? Comodidad, bienestar, riqueza, es apariencia. Si ustedes ven a esos, veía a ese inmundo, un gordo que es multiarchirrequete recontramillonario, se ha enriquecido con el evangelio y decía: no dejaré de predicar el evangelio de la prosperidad, no dejaré aunque me critiquen, porque desde que yo predico el evangelio de la prosperidad, muchos de ustedes tienen lo que han deseado y anhelado, tienen sus casas, tienen sus carros, tienen sus trabajos, ¿cierto o no, hermanos? Y todos, ¡aleluya, gloria a Dios!, celebrando las idioteces de ese inmundo impío, hijo de perdición. Pero si ves la vida espiritual que lleva cada uno de esas almas, empezando por ese líder y muchos otros líderes, son un asco. Son un asco. Porque no le ofrecen a Dios la seguridad y la garantía de que estarán en sus bodas en aquel día. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Filipenses 2, del 12 al 15, nos habla de ello. Dice: cuiden su salvación con temor y con temblor. Que Dios nos condicionó, no para darnos la salvación solamente, porque de alguna manera también nos condicionó para darnos la salvación. No dijo la Escritura: ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos, varones hermanos? Y Pedro les dijo que arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Te pregunto hoy, ¿realmente te has arrepentido de tu vana manera de vivir? ¿De tu pasada manera de vivir, como dice la Escritura aquí? En el 18, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Muchos, aunque estén en las iglesias, realmente no se han dejado rescatar de su vana manera de vivir. ¿Que está condicionada la salvación para ser dada? Sí. Y la condición aquí es: arrepiéntete. Arrepiéntete.
Hoy es necesario que aquellos que predican la palabra en las calles, en los transportes, en las escuelas, en los trabajos, es necesario que empiecen a predicar el arrepentimiento, dice, para perdón de pecados. Porque a fin de cuentas, escucha, el objetivo principal del llamado al arrepentimiento es el perdón de los pecados. Si una persona no se ha arrepentido de su vana manera de vivir, es en vano que esté ocupando un lugar ahí en la iglesia. Es en vano. Si tú no te has arrepentido de tus vicios, de tus maldades, de tus pecados, es en vano que estés allí. Estás perdiendo tu tiempo y ¿sabes qué? Estás acumulando ascuas de fuego sobre tu cabeza. ¿Por qué? Porque antes estabas en ignorancia, como dice la Escritura. Estabas en ignorancia, pero ahora ya estás sabiendo. Ahora ya estás recibiendo el conocimiento. Ahora es peor para ti. Por eso existe la herejía de la prosperidad. Por gente que no se ha arrepentido de su vana manera de vivir. Siguen lo que hablamos en las enseñanzas acerca de pidiendo carne. ¿Por qué pidieron los hebreos y los extranjeros que se mezclaron con ellos? ¿Por qué pidieron carne si ellos tenían carne? Llevaban a sus animales. ¿Por qué pidieron la carne de Egipto? Bueno, pues por la sencilla razón de que ellos seguían anhelando las cosas que tenían antes, aunque estuvieran en esclavitud. Así muchas almas hoy siguen anhelando lo que tenían antes, aunque estén en una iglesia cristiana. No se han arrepentido de su pasada y vana manera de vivir. ¿Escuchas? Y siguen, y la mayoría están así. Salen de la reunión, siguen siendo como los católicos. Salen de misa, pero ya llevan la botella de licor, ya llevan los cigarros aquí, van de la mano con la amante, con el amante, o ya los están esperando allá afuera en la esquina, o ya van pensando cómo fregarse al prójimo. Ellos no se han arrepentido. Y la misa que escucharon realmente no sirvió de nada, solo hizo sus corazones más duros. Así muchos creyentes modernos que están allí y no se han arrepentido de su vana pasada manera de vivir. Lo que la palabra está haciendo, la palabra que están escuchando ahí, está endureciendo cada vez más su corazón. Y di lo que quieras. Enójate, niégalo, pero sabes que es cierto, porque la palabra de Dios quebranta la roca, quebranta la piedra. Dice, es como martillo que rompe la piedra. Cuando el corazón está dispuesto y disponible para recibirla, para cambiar. Pero cuando el corazón está renuente a abandonar su vieja manera de vivir, la palabra de Dios los hace más y más y más duros cada vez. Y es una realidad. Sí, la salvación Dios nos la condicionó. ¿Quieres ser salvo? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Lo dijo, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Arrepiéntate. Vuélvete a mí. Arrepiéntate. Vuélvete de tus malos caminos. El que estés ahí en la iglesia, el que lleves una Biblia en el brazo, el que estés en un ministerio, no te garantiza, oye bien, no es garantía, no es seguridad de que un día estarás en sus bodas. No lo es. El que tú
no vivas, como dice la Escritura, una vida en santidad, una vida santa, así como Él es santo, es, empezando, garantía o seguridad y garantía de que estarás en sus bodas en aquel día. ¿Condicionada la salvación? Sí, debes cuidarla. Primero recibirla y después ¿qué? Cuidarla. Viviendo una vida santa, dice, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque está escrito, sean santos, ¿qué? Porque yo soy santo. No te está preguntando Dios, si tú quieres. Somos nosotros los que le decimos a Dios en oración, Señor, te ruego que hagas esto, te ruego que hagas aquello. Señor, te suplico, te imploro, que me des, que hagas, que pongas, que quites, que formes, que tornes, que vayas, que vengas, que subas, que bajes. Somos nosotros los que le rogamos a Él. Pero Él a nosotros nos demanda, escucha bien, nos demanda que vivamos vidas santas. Si le decimos a Dios, si tú quieres, Padre, si tú quieres, el leproso, cuando se acercó al maestro, le dijo, Señor, cuando él le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El enfermo le contestó sabiamente y le dijo, Señor, si tú quieres. ¿Alguna vez le has dicho a Dios en oración eso, hermanos? Sí. Señor, si tú quieres. Yo creo que a veces no vemos la respuesta de Dios, aparentemente. Sí. Y a veces el decirle si tú quieres es como una señal de gratitud. Sí. Que aún en el pedirlo, en el rogarle, está como, no exigiéndole, sino Señor, te pido que me sane, o sea, porque deseamos que Él lo haga. Pero el decirle si tú quieres sería esta opción de su voluntad. Si sí. Él quiere, te sana, si no, pues no. Si Él quiere. Porque sí. Aquí no se trata de que si Él puede. No, esto sí. Lo puede. Sí. Sí, te puede sanar, te puede dar. Si necesitas un carro nuevo, digo, si necesitas, entre comillas, si Él quiere, te lo da. Si necesitas una casa, si Él quiere, te la da. Pero Él nunca te dará nada que no necesites. ¿Escuchas eso? Este enfermo le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo el amado? Quiero. Sé limpio. Y al instante el hombre sanó. Yo creo que ahí fue la humildad de él. Porque el Señor amado vio su corazón. Sí. Él le pudo haber dicho, sáname. Sí. Aunque se lo haya dicho con humildad, sáname. Exacto. Pero fue más allá, o sea, si tú quieres. O sea, yo te puedo decir, sáname, Señor. Por favor, te lo suplico, te lo ruego, como oramos. Pero es una forma como de pedirle. Exigirle. Ajá. Y al decirle, si tú quieres, Señor, ahí está la voluntad de Él. Si tú quieres, exacto. Si es tu voluntad, si está dentro de tus propósitos, sí. Sanarme, Señor, tú puedes hacerlo. Yo no cuestiono que si puedes o no. Yo sé que puedes. Si tú quieres. Si tú quieres, sí. Ahí es donde está el asunto. ¿Está en tus planes, Señor? ¿O en tus planes está que yo siga enfermo? Sí. Aunque muchos dicen, estás loco. ¿Cómo que Dios nos quiere enfermos? Que puedes entender los propósitos divinos. Si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Pero si en tu voluntad está el que yo siga así, sí. Porque tú tienes un propósito. Tú sabes por qué lo haces así. Sabes por qué lo haces y sabes ¿para qué cómo y para qué? Y para qué lo haces. Cuando empecemos a entender esto, entonces empezaremos a ser ¿qué? Hechos a su imagen, sí. Y a su semejanza. Entonces
tendrá sentido aquello acerca de que seremos, ¿qué? Conformados a su voluntad. Es decir, Señor, si me sanas, si tú quieres sanarme, que sé que lo puedes hacer, pues entonces soy feliz. El mismo maestro se lo Sí. dijo al Padre, a Dios, cuando fue a orar al Getsemaní. Sí, Le dijo, si tú quieres si tú quieres, que pase esta copa sobre mí, o sea, yo me... sí, o sea, él pudo haberle dicho, Señor, por favor, Padre, pasa esta copa. O sea, algo significa, No me o sea, pases. aunque a él se lo haya pedido por favor, con humildad, algo significa decir si tú quieres. Si tú quieres, es aceptar su voluntad cual sea. Sí, sí. Cual sea. El rogarle a Dios o el pedirle es como una, no inconformidad, sino como una, sí, como una inconformidad Es que es... nuestra. Sáname, Sí. Señor, por favor, te lo suplico. Es que no aceptamos lo que Él Ajá, está no haciendo sí. en nosotros. Sí, aunque se lo roguemos con humildad, pero no estamos conformes, o sea, y el decirle si tú quieres, es decirle, Señor, pues lo que tú decides, yo te pido que me sanes, si tú quieres, si no quieres, Señor, pues confórmame. El decir si tú quieres significa es que, Padre, Estoy en tus manos. lo que tú quieras es lo que yo quiero. Por eso es tipo y figura, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Están comprendiendo esto? Si tú quieres, Señor, lo que tú quieras es lo que yo quiero. Eso es ser conformados a su Sí, a su voluntad. No solamente conformarse con su voluntad, es Sí. ser conformados a su voluntad. Es decir, yo quiero lo que tú quieres, Dios. Yo amo lo que tú amas. Yo acepto lo que tú aceptas. Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Pero yo quiero lo que tú. Es lo que, como dijo nuestro hermano, es lo que el amado dijo. Señor, si tú quieres, es decir, vine aquí, estoy dispuesto y disponible para morir, si tú quieres. Y lo haré por amor. El Padre dio a su Hijo, pero dice la Escritura, y escucha esto para terminar, dice, el Padre dio a su Hijo, no escatimó a su propio Hijo. Pero también dice que el Hijo, ¿qué? Se dio a sí mismo. O sea, era un mutuo Qué acuerdo. interesante es esto. Sí, era mutuo acuerdo. El padre pudo haber estado de acuerdo y el hijo pudo haber dicho, No, papá. pues si No tú me quieres, o yo no quiero, pero si tú quieres, pues ya que Pero no. pudo haber dicho. Ajá. No, Sí, o sea, fue un acuerdo de ambos. un sentir. Sí, ¿Fue qué? el pensar y el sentir. De los dos, de los tres, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, el Padre, el Señor Padre dio a su Hijo, quiso darlo. Y el Señor Hijo se quiso dar a sí mismo. Y el Espíritu Santo estuvo de acuerdo con ellos. Porque también era el pensar y el sentir del Espíritu Santo. Algún día entenderás, ojalá, lo que estamos diciendo. Yo creo que muchas cosas, muchos milagros o muchas sanidades de parte de Dios vienen cuando tú estás conformado. Cuando hay un acuerdo, digamos, ese acuerdo de ti hacia él. No conforme, Él de ti hacia ti, conformado. pues no, pues él es Dios. Pero cuando uno se humilla y dice, Señor, si tú quieres, pero yo estoy contento con la decisión que tome, entonces yo creo que Dios ve el corazón y dice, te voy a sanar. Si no te ha de sanar, te voy a sanar porque estás conforme. ¡Aleluya! Es motivo de regocijo. Amar lo que Dios ama. Querer lo que Dios quiere. Aceptar lo que Dios acepta. Recibir lo que Dios nos da, sea bueno o sea malo, según a nosotros nos parezca. Hermano Elliot, Padre, Hijo, Espíritu Santo. bendito es tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Se ha vuelto un ritual y un sacrificio, Padre, ofrendarte esta oración siempre, Señor, no para cerrar tu palabra, sino para confirmar, para sellarla, Padre. Como siempre, dale tu permanencia, mi Señor, tu incrustación, mi Dios eterno, en cada alma, en cada espíritu de cada ser humano, mi Dios eterno, porque es palabra viva. Te damos honra y gloria y que esta palabra permanezca, mi Señor, por siempre, Dios, porque tu palabra nunca, jamás volverá vacía, mi Dios eterno.
para lo que sea el propósito y el ser enviada al Dios del cielo y de la tierra. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los gobierne y todo lo que ustedes representan. Y como siempre lo hemos dicho, esto es un ritual. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican del Altísimo Dios Todopoderoso. Shalom Adonai.